Y vamos también con otra información para introducir el tema que viene a continuación. El 85.8% de los ciudadanos inscritos en la selección de los candidatos a ser vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no cumplió con los requisitos legales para participar, y apenas el 14% sí lo hizo. El Consejo Nacional Electoral en transición, encargado de organizar el proceso de selección, conoció un informe técnico en el que se evaluó el cumplimiento de requisitos e inhabilidades, que determinó que de los 198 inscritos, 28 fueron habilitados y 170 no. Los calificados y no calificados deberán enfrentar la etapa de impugnación ciudadana, que transcurrirá entre el 5 y 9 de noviembre, y el CNE será la única y última instancia que conocerá las objeciones y apelaciones a sus resoluciones. Los rostros de quienes sobrepasen esta fase constarán en la papeleta electoral que será sometida al voto popular en las elecciones de este 24 de marzo del 2019. La vicepresidenta del CNE, Diana Atamain, explicó que de los 170 inadmitidos, 80 pertenecían a una organización política y los 90 restantes incumplían alguno de los requisitos. El CNE ha aprobado ya el diseño que tendría la papeleta que recibirán los ciudadanos para escoger en las urnas a los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. Esta papeleta tendrá un formato A3 y se trata de 7 vocales del Consejo, 3 mujeres, 3 hombres y un representante por pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. 7 de la mañana con 13 minutos, estamos en vivo en este momento a esta hora de la mañana con Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, buenos días, también es director, Marcelo, del Observatorio Legislativo y parte de un grupo de observación sobre el proceso de transición o reinstitucionalización frente a las acciones que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y todos los organismos que están en estos procesos. Marcelo, buenos días, bienvenido. La Fundación, tu persona, ha hecho varias observaciones, diríamos así, sobre el proceso de conformación, primero del Consejo Nacional Electoral, y luego vemos que se dan, a partir del actual Consejo Nacional Electoral Transitorio, algunos problemas sobre las nominaciones y cómo están llevándose adelante estos procesos. Además, está en medio del debate de la discusión nacional la posibilidad real de entrar a una consulta popular el 24 de marzo, día de las elecciones que paradójicamente terminaría con el Consejo de Participación Ciudadana. Y estamos en un proceso de elección. ¿Cómo se mira todo este galimatías? Bienvenido, Marcelo. Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días, Verónica, y un saludo muy especial a su distinguida audiencia. Precisamente la Fundación viene realizando este proceso desde que el presidente Lenín Moreno propuso esta consulta popular que dio lugar a la conformación del Consejo Transitorio. Al respecto de tu primera pregunta sobre la integración del Consejo Nacional Electoral Definitivo, creo que es necesario puntualizar ciertos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, en el mandato, en el instructivo aprobado por el Pleno del Consejo Transitorio para integrar este CNE, se señaló claramente que tanto las organizaciones políticas como las organizaciones sociales podían postular hasta un máximo de 2 candidatos. Sin embargo, después de que la Comisión Técnica de Selección haya determinado la lista de los 31 ciudadanos que podrían integrar el Consejo Nacional Electoral, el presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, manifestó que de esos 31 se iba a reducir la lista a 14, considerando a los representantes de las organizaciones políticas más votadas, y que de esos 14 posteriormente se iba a escoger de igual manera para que los 5 principales y los 5 suplentes en su mayoría sean pertenecientes a las organizaciones políticas más votadas. Este es un aspecto que no estaba incluido dentro del mandato para integrar el CNE definitivo, pues creo que si es que, por ejemplo, lo habrían incluido desde el inicio, muchas organizaciones políticas que tuvieron un porcentaje muy bajo de votación en el último proceso electoral, simplemente no habrían postulado. Entonces llama mucho la atención que las reglas del juego cambian en el camino, cambian en el proceso, pues eso no da garantías, no da una igualdad de condiciones a los participantes. El otro aspecto que llama muchísimo la atención es la subjetividad
con la que se podría haber calificado a cada uno de los postulantes. Y te lo digo incondicional porque lastimosamente la ciudadanía y los medios de comunicación no han podido conocer la matriz de evaluación de los méritos que debían cumplir los postulantes. El Consejo ha catalogado como confidencial esta información y de esta manera nosotros no sabemos en base a qué. Por ejemplo, se establece que un postulante tiene más méritos que otro postulante, más años de experiencia, pues no existe esta normativa específica que digo, a este le dimos 1 y a este le dimos 2. Y finalmente, al respecto del Consejo Nacional Electoral, otro detalle que llama la atención es que se establece claramente en el mandato de selección que los miembros de la Corte Nacional de Justicia, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral no podrían postular a ser parte del Consejo Nacional Electoral definitivo. Sin embargo, 3 de los vocales encargados actualmente del Consejo Nacional Electoral han postulado, a pesar de esta disposición, e incluso superaron ya las primeras fases del concurso y se encuentra dentro de los 14 finalistas. ¿Cómo se puede entender esta, primero, falta de transparencia, Marcelo? Segundo, porque en otros procesos, por ejemplo, en el de la Corte Constitucional, ya se arma una comisión calificadora, se establecen políticas y protocolos sobre presentar o subir en redes sociales y a todo, en cualquier plataforma, los currículums de los postulantes. ¿Por qué tendría que darse este tipo de diferencias específicamente para el Consejo Nacional Electoral? Yo pienso que aquí incluso responde o aparece un aspecto que es el que se le ha discutido en las últimas semanas. La necesidad de que exista un control cruzado de poderes. La comisión calificadora para la Corte Constitucional viene de designados de distintas funciones del Estado, designados de la Presidencia, designados de la Asamblea Nacional, y eso hace también que de una u otra manera se trate de mantener un equilibrio. La comisión técnica para escoger a los primeros postulantes del Consejo Nacional Electoral es integrada por un grupo de ciudadanos que decide ser parte de la comisión técnica, esa es validada por el Consejo de Participación Transitorio, y unos delegados del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Entonces, de esta manera se podrían configurar conflictos de intereses, pues sigue siendo un mismo organismo el que decide quién designa a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y posteriormente ese mismo organismo establece otro mecanismo para determinar quiénes integrarían el Consejo Nacional Electoral definitivo. Creo también aquí que, y eso se lo ve con muy buenos ojos desde distintos sectores, que los integrantes de la Comisión Calificadora para integrar la Corte Constitucional son individuos que tienen una larga trayectoria en el ámbito público y privado, que son ampliamente reconocidos por su probidad, y eso también da muchísimas garantías al proceso. Si es que nosotros comparamos esto con los integrantes de la comisión técnica, no digo que ellos no tengan probidad, pero su trayectoria tal vez no ha sido muy conocida por la ciudadanía, lo que hace también un poco más difícil la fiscalización ciudadana que se podría realizar al proceso. Marcelo, saludos desde estudios por parte de Verónica Larrea. Ante esta coyuntura, ante este contexto que nos ha explicado, ya se vence el plazo para que los ciudadanos presenten sus impugnaciones en contra de los 14 postulantes que participan en el proceso de selección del Consejo Nacional Electoral definitivo. ¿Qué expectativas se pueden tener sobre este proceso de impugnaciones con todo lo que nos has dicho? Bueno, precisamente el instructivo establece estos 3 días para que cualquier ciudadano pueda presentar sus impugnaciones a este proceso. También los postulantes puedan presentar esas impugnaciones si consideran que sus méritos no fueron calificados. Y pues esperemos en este punto realmente que el Consejo Transitorio transparente de manera adecuada todo el proceso, que se den todas las garantías legales para que los procesos de impugnaciones respondan a los más altos intereses nacionales. Por ejemplo, nosotros como fundación, hace aproximadamente 10 días, presentamos una solicitud de acceso a la información pública basadas en la ley de transparencia que tiene el Estado para poder acceder a toda la metodología, a la matriz de verificación, a cómo evaluaron los miembros de la Comisión Técnica del Consejo a cada uno de los postulantes
para de esta manera saber qué es lo que está pasando en la elección de CNE. Si es que lastimosamente estos procesos no son transparentes, si no respetan las garantías del debido proceso, vamos a tener como resultado un Consejo Nacional Electoral que responda seguramente a los vínculos cercanos que pueden tener los actuales miembros del Consejo sin que se hayan respetado precisamente los procesos o esta voluntad ciudadana que se manifestó dentro de la última consulta popular. Simplemente vamos a pasar de las manos de los unos a las manos de los otros. Como bien dice el adagio popular, quítate tú para ponerme yo. Marcelo, estamos con Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y director del Observatorio Legislativo. Marcelo, ¿y les contestaron esa solicitud de información? Bueno, la ley establece un plazo de 15 días para contestar estas solicitudes de acceso a la información pública. Estamos a la espera de que se cumpla el plazo, esperamos que... ¿Cuándo se cumple el plazo? El plazo, mi querido Juan Carlos, se cumple en estos días, no tengo la fecha exacta, pero esta semana ya se cumpliría en los 15 días. Esperamos nosotros tener esta respuesta para que de esta manera, claro, por un lado los ciudadanos podamos conocer cómo se realizó este proceso. También no comprendemos por qué se catalogó como reservada la matriz de verificación de resultados cuando la ley es muy clara y únicamente aspectos relacionados a la seguridad nacional se puede considerar información reservada, así que esperamos que el Consejo Transitorio pues ponga en evidencia precisamente su nombre, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues al poner en evidencia su nombre estaría permitiendo la participación ciudadana y el control social, y esto requiere de transparencia. Si no, pues la ley abre un abanico de posibilidades entre esas acciones judiciales que nosotros las iniciaríamos en caso de no tener una respuesta a esta solicitud de acceso a la información. Quizá analizándolo con más detalle, Marcelo, en realidad se están eligiendo 5 vocales principales y 5 suplentes. Esto tiene un protocolo que no ha sido público, tampoco una matriz ha sido pública, no se sabe por qué fueron electos unos y no otros, y luego perdón la expresión, la repartición, ¿no es cierto?, de estos 5 vocales principales es lo que está en juego. Así es, totalmente, pues las reglas han sido cambiadas sobre la marcha, se nota una clara subjetividad y por eso es extremadamente necesario que se diga al país, se sea transparente con el país y se señale cómo se está realizando este proceso. La consulta popular fue clara, inició un proceso de reinstitucionalización. Este proceso de reinstitucionalización ha tenido algunas críticas del proceso, algunas felicitaciones al proceso, pero es necesario que se lo haga con responsabilidad. Y la responsabilidad, en este caso, va de la mano de la transparencia, de la objetividad, porque si no, simplemente estaríamos repartiendo los cargos en el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la nueva coyuntura política del país. Simplemente estaremos poniendo ahora a nuestros amigos porque antes estaban nuestros enemigos. Gracias a Marcelo Espinel. Una reflexión final que tiene que ver con la pregunta inicial que te decía. ¿Cómo ven ustedes, cómo ves tú, Marcelo, esta idea todavía de una convocatoria de consulta popular para realizar cambios adicionales a la Constitución y también, según propuesta del propio presidente del Consejo de Participación Transitorio, doctor Julio César Trujillo, que en una de las preguntas se incluya la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Creo que es preocupante la situación, Juan Carlos. Lastimosamente el Ecuador se ha convertido en un laboratorio de la democracia cada 10 años. Pues cada 10 años estamos realizando procesos constituyentes, consejos transitorios, para ver cuál es el mejor camino y tratar de construir institucionalidad. Y esto claramente no ha dado resultado. Es penoso que terminemos aprovechando la situación del hígado de los ecuatorianos para plantear consultas populares que tal vez buscan precisamente este nuevo camino de institucionalización. Va a ser, al parecer, o creería yo que podría ser confuso para la ciudadanía el hecho de que en una papeleta estemos escogiendo a los integrantes de un organismo y en la otra papeleta estemos
decidiendo si es que ese mismo organismo debe existir o no debe existir. Sería realmente un sinsentido que en febrero de este año nos hayan preguntado los ecuatorianos si queríamos elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a través del voto y que transcurrido un año nos digan si es que ese organismo debe existir o no debe existir. Creo que esto también parte de que se ha puesto en evidencia que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tal y como fue concebido en la Constituyente de Montecristi, es un organismo que no logra cuajar, que no logra sentarse, que sus funciones terminan siendo bastante dispersas, bastante oscuras para el ciudadano, no termina de comprenderlas y tal vez deberíamos, y esta es una posición personal, volver al control clásico, tradicional de poderes cruzados, en el sentido de que el presidente a través de ternas proponga quienes deben integrar los mecanismos del control y el legislativo y el judicial realicen su labor, tanto facilitando la impugnación como determinando quiénes integrarán estos organismos. Tal vez este Consejo de Participación Ciudadana debería dedicarse únicamente a formular, a proponer política pública en participación ciudadana y transparencia, y los otros poderes que son un poco más representativos, pues dedicarse a la designación de autoridades. Clara evidencia de esto es lo que acabamos de ver. De casi 200 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana, apenas 28 llegaron a cumplir los requisitos porque eran requisitos extremadamente complejos. Ya se advirtió esto en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hemos seguido con este proceso que ahora nos genera más dudas que certezas. Gracias a Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo por estar con nosotros, haber estado con nosotros y compartir sus inquietudes, reflexiones y propuestas frente a la actual coyuntura de la transición política. Marcelo, un lindo día, gracias por atendernos. Volvemos nosotros luego de un momento.